Buenas noches para todos, Dios los bendiga, espero se encuentren muy pero muy bien. Para mí es un enorme motivo de alegría poder saludarlos. Bueno, ya dentro de pocos minutos, a las 8 todos guardaditos en toque de queda aquí en Bogotá. Y bueno, un abrazo muy fraternal, Dios los bendiga. En esta noche queremos terminar el mensaje que iniciamos el miércoles pasado con el tema de la iglesia que Dios le agrada o la iglesia que Dios quiere. Vamos a recordar algunos puntos para poder terminar este mensaje que empezamos a ver hace 8 días. Y vamos a leer juntos Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47. Dice la escritura, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Vamos a orar para empezar con este tiempo. Señor, en esta noche te bendecimos, te damos muchas gracias por estar entre nosotros. Gracias, Señor, porque tú estás preparando, Señor, tu familia, que es la iglesia, para ese momento especial en que estaremos contigo para siempre, donde ya nunca más, Señor, estaremos separados de ti, Señor. Gracias, Dios, por este tiempo. Ayúdanos, Señor, a ser la iglesia que tú quieres y a ser el creyente que también tú quieres que cada uno sea en cada congregación donde tú nos has colocado. Bendito sea tu nombre y me pongo en tus manos. Que sea tu espíritu trayendo luz, trayendo, Señor, entendimiento y por favor úsame para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. Lo primero que quiero recordar es qué es un creyente, porque las especificaciones que está dando la Escritura acerca de las características de esa iglesia nos habla de un grupo especial y la Biblia los llama creyentes. Recordemos cómo definíamos en breves palabras quién es un creyente o qué caracteriza a un creyente. El creyente es alguien que ha sido persuadido por el mensaje del Evangelio, lo ha aceptado y busca poner en práctica todo lo que Dios le ordena. Si usted está viendo este video, si usted está viendo esa transmisión, es porque en alguna manera Dios le ha persuadido y usted quiere responder a ese llamado de Dios. Un creyente es aquel que cree en Dios y por ende confía en Él para todas las cosas de la vida. Una de las razones que también nos une en el poder escuchar el mensaje de Dios es porque confiamos en Él y queremos honrarlo y queremos seguir aprendiendo de Él. Y finalmente, un creyente es aquel que reconoce su estado espiritual sin Cristo y por ende acepta que Dios haya enviado a su Hijo para darle salvación. Y esta es una característica primordial de un verdadero creyente. Es que un creyente entiende que es un pecador y que separado de Dios no puede tener vida eterna. Por eso acepta ese regalo precioso que Dios confiere a los hombres, que es la salvación a través de su Hijo Jesucristo. Eso podíamos hablar acerca de lo que puede significar ser un creyente. ¿Y qué características veíamos hace 8 días? Veíamos que en estos versos podíamos identificar, en primer lugar, que un creyente es aquel que aprende de la enseñanza de la palabra, porque lo que sucedía en la iglesia primitiva era que ellos estaban constantemente profundizando en la doctrina de los apóstoles.
Número dos, también una iglesia que agrada a Dios se caracteriza por tener una comunión con otros creyentes, es decir, hay relación de hermandad, hay un compartir y eso es lo que Dios desea. Y número tres, veíamos que la iglesia que Dios quiere es una iglesia en la cual sus miembros gozan del beneficio común de la salvación y de la expectativa del regreso de Jesús. Es decir, que tenemos un solo Salvador, somos varios miembros en la iglesia, pero tenemos un solo Salvador y todos somos salvos por aquel que murió en la cruz del Calvario, por uno solo. Y toda la iglesia también está expectante de su regreso, porque sabemos que Él prometió que vendría y así lo hará. Y finalmente hablábamos que Dios desea que una iglesia que le agrade es aquella que mantiene una comunión con Él, que constantemente ora, que constantemente está en comunión con Él, que también puede pedir a Dios por las necesidades de otros hermanos. Así que hoy vamos a terminar con las últimas tres características que nos faltaron el miércoles pasado. Y lo que leíamos, quiero que recordemos lo que dice el versículo 43. Y dice, un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. La quinta característica de la iglesia que a Dios le agrada es que es reverente ante Dios. Mira cómo dice el versículo 43, un profundo temor reverente vino sobre todos ellos. A pesar de que Dios nos haya salvado, a pesar de que somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo, a pesar de que somos miembros de la familia de Dios, no podemos olvidar de la gran reverencia que Dios merece. Eso es muy importante. Cuando la iglesia pierde el valor de la reverencia que Dios merece, entonces la práctica de la santidad también va a disminuir. Si nosotros entendemos esa gran reverencia que Él merece, entonces tendremos un alto concepto de la honra que Dios merece, de la santidad. Entonces, la reverencia, mis hermanos, es el respeto, es la admiración que debemos tener todos hacia Dios. Tanto tú como yo, si somos miembros, si somos creyentes y nos hemos arrepentido y hemos creído en Dios, entonces debemos tener una gran reverencia hacia su nombre. Nosotros tenemos un gran rey. El Salmo 91 define que Él es el Dios, ¿lo recuerdas? El Altísimo, la gran majestad. Isaías capítulo 6 nos relata cómo Isaías tiene una revelación de un momento celestial y ve al Señor como un rey sentado en su trono. Dice que las faldas llenaban el templo. Y dice que había unos ángeles que todo el tiempo decían, Santo, Santo es el Señor. Es decir, a pesar de que Dios es tan lleno de amor y de gracia, nosotros no podemos perder la reverencia que Él merece. Dice el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 9, lo siguiente. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, entonces, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Es decir, si nosotros le teníamos, y es lo correcto, que le tengamos respeto a nuestros padres, dice el escritor a los Hebreos, ¿cuánto más no debemos tenerle respeto y obediencia a Dios que creó nuestros espíritus? Entonces, una de las características que tiene la iglesia que a Dios le agrada es que es reverente, es reverente. Sabemos que es maravilloso ser hijos de Dios, sin embargo, nunca perdamos la inmensa diferencia que hay entre la criatura y el Dios Todopoderoso. Nunca perdamos esa referencia. Eso sí, gocémonos de que Él nos ama, gocémonos de que Él envió a su Hijo para salvarnos, pero siempre tengamos un profundo temor reverente hacia Dios.
siempre, siempre. Esta es otra de las características que sobresalía en la iglesia primitiva. Ellos tenían suma reverencia a Dios. Sabían que ahora por la fe eran hijos de Dios, ¿verdad? Pero no podían perder de vista el temor reverente que debían tener hacia Dios. Mira, la iglesia debe ser reverente en dos aspectos. El primero, una reverencia personal, como individuos. ¿Por qué? Porque aun cuando no estemos en la reunión de la iglesia, seguimos siendo hijos de Dios. Y cuando nadie nos ve, debemos ser reverentes a Dios. En todo momento debemos mostrar reverencias al Señor en lo que pensamos, en lo que vemos, en lo que oímos, en todo lo que hacemos, en la forma en la que usamos nuestro cuerpo. Que este cuerpo es templo del Espíritu Santo y debe ser usado para la gloria de Dios. Aun cuando no estemos en el momento de estar reunidos como iglesia, cada creyente debe tener esa profunda reverencia hacia Dios, ¿verdad? Pero también, número dos, debemos mostrar reverencia como iglesia. Y eso también es muy importante. Porque cada cosa que hagamos como iglesia debe manifestar la reverencia que Él merece. Por ejemplo, nuestra alabanza. Cuando la iglesia abre sus puertas, llegas a tiempo para estar en ese tiempo de alabanza. Me acuerdo mucho una de las clases que recibíamos en el seminario teológico y el pastor nos decía algo que a mí me impactó. Y él decía que cuando nosotros estamos en la alabanza es lo que nosotros le damos a Dios en el culto. Pero cuando recibimos la palabra es lo que Dios nos da. Por ende, debemos tener mucha reverencia, porque cuando vamos al culto, y sobre todo en el tiempo de alabanza y adoración, lleguemos a tiempo, lleguemos con toda la disposición. Y quiero hacer una invitación con mucho, pero mucho respeto. Y es, tratemos de no usar el teléfono celular. Tratemos de dejarlo apagado o dejarlo en silencio. No estemos contestando el teléfono en plena reunión o ahora que estamos virtualmente. Trata de no permitir que nada te distraiga, porque estamos hablando de ese profundo temor reverente que tenía la iglesia primitiva y que nosotros también debemos tener para ser la iglesia que Dios le agrada. Debemos ser reverentes en nuestro servicio a Dios. No hagamos las cosas por hacerlas. Recuerde que cuando fue necesario que hubiera un Salvador, Dios no envió a cualquier persona. Dios mandó a lo mejor, al mejor, que es su Hijo Jesucristo. Así que nosotros debemos, cuando vamos a ofrecer un servicio a Dios, ofrezcámoslo de la mejor manera, porque eso demuestra nuestra reverencia hacia su santo nombre. Porque todo lo que hacemos nosotros como iglesia debe ser del agrado de Dios. ¿Sabes una cosa? Y puede que eso suene un poco, no sé, legalista, pero hasta en la forma en la que nos vestimos, hasta la forma en la que nosotros vamos a la iglesia, la forma, tantas cosas, ¿sabes? Hasta la forma en la que tú saludas a los demás, la forma en la que te relacionas con otros creyentes, todo eso demuestra reverencia al Señor, porque todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, la quinta característica de la iglesia que a Dios le agrada o de la iglesia que Dios quiere se llama una profunda reverencia hacia Él. La reverencia nos hace huir del pecado, mis hermanos. Somos tentados, pero claro que sí, todos, tanto tú como yo, somos tentados en diferentes momentos de la vida. Pero es esa reverencia, ese respeto que nosotros debemos tener hacia nuestro Señor, el que va a hacer que salgamos huyendo y no tengamos comunión con el pecado, con la tentación. Es decir, necesitamos ser reverentes. Le pido que me ayude en oración para que nuestra congregación también tenga esta bella característica, el que seamos reverentes a Dios tanto en la vida personal como cuando estamos reunidos como iglesia. Número 6. La sexta característica la vamos a encontrar en los versículos 44 y 45. Dice la Biblia, todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían.
vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Otra de las características que tiene la iglesia que a Dios le agrada es que cada creyente está atento a las necesidades de otros hermanos. Es decir, toda la comunidad de la iglesia, tanto en la iglesia primitiva, y es lo que Dios desea para toda la iglesia en todos los tiempos, es que todos podamos estar pendientes de los demás. ¿Para qué? Para si hay alguien que tenga alguna necesidad, podamos ayudar de alguna manera. Lo que hacía la iglesia primitiva era que ellos compartían lo que tenían e inclusive llegaron hasta el punto de vender algunas de sus propiedades para que a través del dinero de la venta pudiera hacerse un fondo donde los apóstoles miraban a quién podían ayudar en tiempos de necesidad. Esta es otra de las características importantes de la iglesia que a Dios le agrada, y es estar atento a las necesidades de otros hermanos. Tal vez si tú conoces a alguien en la fe que esté luchando, bueno, por lo menos, si no tienes los recursos, por lo menos contáctalo, háblale, dile que vas a orar por él, pregúntale cómo está, pregúntale cómo van las cosas. Y si puedes, ayúdale también con tus recursos. Si conoces a alguien que tenga alguna oportunidad de trabajo. En fin, son tantas cosas que podemos hacer los unos por los otros. Pero qué bueno sería que nosotros también tuviéramos en cuenta esta característica. Y es que la iglesia primitiva estaba tan unida y tan atenta a las necesidades que no había en ella ningún necesitado. Es lo que dice el escrito. No había en ellos ningún necesitado. Todos estaban bien. Todos estaban bien. De hecho, en el libro de Segunda de Corintios, tú puedes mirar entre el capítulo 8 y el capítulo 9 cómo el apóstol Pablo, hablando de esa recolecta que él estaba haciendo, una de las cosas que él decía, miren, yo quiero que el que pueda dar dé. Y decía, pero no quiero que al dar ustedes se queden sin nada y que ahora ustedes por dar otros tengan abundancia y ustedes tengan escasez. Es decir, uno mira que dentro de la mente y del pensamiento de los apóstoles en esa época era que no hubiera gente necesitada, pero eso se daba a través de una iglesia que todos estuvieran pendientes los unos de los otros, que a cada uno se preocupara por las necesidades de otros hermanos. Entonces, eso también es parte de esa iglesia que a Dios le agrada. No donde hayan jerarquías, no donde hayan, por ejemplo, no sé, gente que pueda tener más estatus, yo no sé. La idea es que todos podamos ayudarnos, ¿verdad? Y pienso que esto es muy importante. Dice la Biblia en 1 Juan 3, 16, 17. Dice, conocemos lo que es el amor verdadero, porque Jesús entregó su vida por nosotros. De manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Y esto lo decía, lo escribió uno de los apóstoles también más cercanos al Señor, el apóstol Juan. Y él describe eso, dice, pero ¿cómo puede morar el amor de Dios en una persona que dice conocer a Dios si tiene cómo ayudar a alguien en necesidad y no lo hace? Entonces, parte de esa característica en la iglesia primitiva era justamente eso. Había una preocupación común de todos los creyentes porque hubiera un bienestar entre todos los hermanos. Le ruego que me ayude a orar para que esto suceda también en nuestra iglesia y que todos podamos poner un granito de arena para que esto sea una realidad. Y número 7, la última de las características de la iglesia que a Dios le agrada, está en los versículos 46 y 47. Dice, adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo
salvos. La última característica que yo encuentro en este corto relato de Hechos es que la iglesia se reunía para adorar en comunidad, juntos. Y me encanta que la Biblia diga esto. ¿Sabes por qué? Porque siendo consecuentes con lo que vimos en el punto número 5, es que donde hay reverencia, hay una verdadera adoración. Donde hay reverencia en una iglesia, hay una adoración donde todos nos ponemos de acuerdo para darle gracias y honra al Señor. Dios desea que sus hijos, de forma unánime, expresen su amor y su gratitud hacia Él. Te voy a citar algunos motivos por los cuales podemos estar agradecidos y estar adorando al Señor todo el tiempo. Por ejemplo, una de los motivos más grandes que debemos tener para adorar al Señor es por su gracia, por su gracia. El libro de Romanos dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, realmente, si Dios no hubiera mostrado gracia a la humanidad, todos estaríamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora Él mostró esa infinita gracia. Y por eso debemos dar gracias a Dios. Cada vez que te levantes, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios, ¿por qué? Porque Él envió a su Hijo a la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él cree, pues no se pierda y tenga vida eterna. Hay que darle gracias a Dios porque Dios ha sido bueno, Dios ha sido generoso, Dios ha sido lleno de gracia para con nosotros los pecadores. Dale gracias al Señor por Jesús nuestro Salvador. Dale gracias. Dale gracias por ese Cordero sin mancha que fue inmolado por nuestros pecados. Dale gracias porque Dios no escatimó a su propio Hijo. Así que demos gracias. Démosle gracias al Señor por los favores recibidos. Yo creo que tú puedes tener muchos motivos para darle gracias a Dios, porque Dios constantemente está en su voluntad concediéndonos deseos, anhelos que tenemos en el corazón. Y Él como buen Padre, dependiendo de si es su voluntad y nos conviene, Él los concede. Pero ten por cierto que si es algo que Él ve bien para ti y es su voluntad, te lo aseguro, Él te lo va a conceder. Dios es un buen Padre. Dios es un maravilloso Padre. No siempre pienses en que, uy, estoy seguro que Dios me va a decir que no. No, tal vez Dios está transformando tu corazón para que de Él salgan los deseos que Él quiere. Pero entonces, dale gracias por los favores recibidos. Dale gracias por esa oración que Él respondió, por ese tiempo de ayuno que tuviste y tú le clamaste al Señor por algo y Él te dio la respuesta. Dale gracias. Dale gracias. Dale gracias por su protección, porque Él te haya protegido, porque Él te protege todo el tiempo, porque no se dormirá el que te guarda. Dale gracias a Él por su protección. Dale gracias por cada vez que tú necesitas o has necesitado dirección y Él te ha dado dirección. Que no has sabido qué hacer y Él te ha dado un consejo, te ha hablado por medio de la palabra, Dios te ha instruido a través de un sermón, a través del consejo de algún amigo piadoso, pero dale gracias. Y esto es lo que sucedía en la iglesia primitiva. Adoraban juntos en el templo cada día. Juntos en el templo cada día. Por eso cada vez que la iglesia abra sus puertas para tener tiempo de alabanza y de adoración y para estudiar la palabra, qué bueno que nosotros podamos adorar juntos al Señor y que todos podamos regocijarnos en lo bueno que es nuestro gran Dios, ¿verdad? Finalmente, para terminar, ¿qué sucedía cuando la iglesia hacía lo que a Dios le agradaba? Quiero citar dos cosas. Mira lo que dice el versículo 43. Dice en la parte B, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Lo primero que sucede cuando la iglesia hace lo que a Dios le agrada es que Dios muestra su poder. Dios muestra su poder a través de milagros, sanidades, de muchas cosas que Él puede hacer. Dios muestra su poder.
pero muestra su poder sobre todo transformando la vida de un pecador. Dios muestra su poder. Dios muestra su poder tomando de lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios. Dios muestra su poder. Y número 2, dice al final en el versículo 47, dice, y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Cuando la iglesia hace lo que Dios le agrada, Dios mismo se encarga de atraer los corazones a esa comunidad. Y debemos orar para que la iglesia Berea sea agradable a Dios. Para que todas estas cosas sucedan, tenemos un gran reto, un gran compromiso con Dios para poder tomar en serio estos 7 puntos que hemos visto en estos 2 domingos. Qué bueno que uno de esos deseos para este nuevo año sea tener estas metas, tener estos puntos que acabamos de ver entre el miércoles pasado y el día de hoy. Porque, le digo una cosa, anhelo con todo mi corazón que Berea sea la iglesia que a Dios le agrade. Pero yo no puedo hacer solo eso. Eso también te compete a ti y me compete a mí. Todos tenemos que hacer algo. Todos tenemos que poner de nuestra parte para poder ser la iglesia que a Dios le agrada. Yo añoro ver vidas transformadas. Añoro ver cómo Dios sana a los enfermos. Añoro ver cómo Dios hace cosas maravillosas en medio de la iglesia. Pero también quiero ver cómo Dios mismo añade a la iglesia los que han de ser salvos. ¿Usted no quiere eso? Yo sí lo quiero y sé que muchos de ustedes lo anhelan. Así que vamos a cerrar este tiempo con una corta oración. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por este mensaje que nos has dado, Señor, para estos 2 miércoles. Y queremos meditar, Señor, en ser la iglesia que a ti te agrada, Señor. En esta noche, Dios, queremos meditar en lo importante que es que seamos una iglesia bíblica, que seamos una iglesia que enseña la palabra y que tu voz y tu palabra es la autoridad máxima en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos para que esto sea desde el momento de la enseñanza como también en el momento personal en que tenemos un tiempo a solas contigo de estudiar la palabra y de orar. Ayúdanos a ser esa iglesia en donde tenemos una comunión verdadera, creyentes, unos con otros, Señor. Ayúdanos, Señor. Derriba los egos, derriba, Señor, tal vez la pena, la timidez, Señor, y derrama sobre esta iglesia un espíritu de comunidad, un espíritu de amistad, un espíritu grande, Señor, donde podamos tener una verdadera comunión unos con otros, Señor. Te lo ruego, Señor. También te pido, Señor, que nos lleves a siempre a recordar que todos somos pecadores, pero tenemos en común un gran Salvador a quien esperamos que venga por la iglesia, Señor. Somos una iglesia que en común damos gracias por el beneficio del perdón y en común esperamos nuestra redención. Señor, gracias porque también necesitamos mantener nuestra comunión contigo. Te suplico, Señor, también derrama sobre la iglesia, Señor, espíritu de oración, de comunión, Señor. Oh Señor, levanta aquellos corazones, Señor, que han olvidado la oración, que puedan hoy ser levantados por el poder de tu Espíritu. Aquellos que han olvidado, Señor, su tiempo devocional. Señor, te pido por ellos. Y aquellos que oran, Señor, fortalécelos para que lo sigan haciendo. Para que sigan orando por la obra, para que sigan orando por la iglesia, para que sigan orando para que esta iglesia crezca conforme a tu voluntad, Señor. Dios amado, también llévanos a ser una iglesia reverente, Señor. Una iglesia reverente, una iglesia que respete tu santo nombre, Señor. Una iglesia que sea reverente aún en lo privado, pero también cuando nos reunimos como iglesia, que podamos ser reverentes a ti, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia que también está atenta a las necesidades de los hermanos que están en dificultades, Señor. Pon también en cada uno de nosotros ese corazón generoso, atento y bondadoso que está
Señor, dispuesto a ayudar a los que tienen necesidad, Señor. Danos ese corazón que siempre va a estar atento en cómo ayudar, Señor. Abre puertas, Señor, para los que tienen necesidad. Trae provisión, Señor. Trae esos milagros, Señor, de favor y de oportunidad sobre aquellos que lo necesitan en este momento, Señor. Te lo ruego, Señor. Y finalmente, Señor, ayúdanos a ser una iglesia que adora, Señor, unánime. Que adora unánime, Señor. Ayúdanos a ser ese grupo de hermanos, de creyentes, que adora tu nombre de forma unánime. Gracias, Señor. Gracias. Cada vez que nos reunamos, demos gracias, Señor, a tu nombre, porque todos somos un milagro, Señor, que tú has hecho, porque has salvado a un pecador de las llamas del infierno, porque a todos nos has concedido grandes regalos, Señor, grandes beneficios, porque constantemente, Señor, en tu voluntad, tú nos concedes, Señor, los anhelos del corazón. Gracias porque nos proteges, gracias porque nos fortaleces, gracias porque nos guías con tanto amor, Señor. Somos una comunidad que queremos ser agradecida, que adora y que te alaba todos los días, Señor. Bendecimos tu nombre y Padre, te rogamos que podamos, Señor, ver tu mano haciendo grandes proezas y milagros en medio nuestro, por aquellos que están enfermos, por aquellos que están en necesidad. Señor, oh Señor, derrama de tu favor sobre la iglesia, sobre cada familia y sobre cada persona que va a ver este video, Señor, que va a ver este mensaje, Señor. Y te pido, Señor, que esta sea la iglesia a la cual tú puedas añadir otros creyentes, porque tú puedes confiar en lo que se hace en la iglesia. Bendecimos tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, mil gracias a todos por su compañía. Espero que pasen una excelente noche y en el transcurso de esta semana nos vamos a estar viendo. Dios los bendiga y un fuerte abrazo para todos.